es sobre la metafísica de las representaciones pictóricas, también conocidas como representaciones icónicas, exactamente. Hay mucho debate acerca de si representación pictórica y representación icónica significan lo mismo. Yo creo que sí significan lo mismo. Bueno, no, sí que significa lo mismo. Y a decir verdad, esta ponencia depende de un problema que tenemos los que creemos esto. Entonces, ¿cuál es el plan del que voy a hacer? Primero voy a decirles qué quiero decir con representación pictórica o icónica, que les digo es muy intuitiva. Después voy a introducir la interpretación tradicional platónica de lo que es representar pictóricamente. Y ahí vamos a ver cómo ahí ya hay una metafísica, ¿no? Ya como la misma idea de representación pictórica tiene consecuencias metafísicas importantes. Después voy a presentar algunos problemas que enfrenta esta manera platónica de interpretar la representación pictórica. Después voy a tratar de reducirlos a un solo problema, que no va a captar todos los problemas, pero creo que sí captura el centro metafísico de por qué es problemática la noción de representación pictórica. Y después voy a presentar mi solución, que según yo... bueno, a ese problema va a ser, lo voy a llamar el problema aristotélico, porque a fin de cuentas lo que vamos a darnos cuenta es que aquí está de fondo es el debate entre aristotélicos y platónicos, y yo voy a venir con una solución que sea neutral para que todos estén felices, platonistas y aristotélicos. Qué bonito, o sea, si funciona estaría muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. La idea es primero, la idea es muy simple. ¿Qué es una representación pictórica? Una representación pictórica pues algo así como esto, como estos cuadros, como el video que van a salir ahorita que están filmando mío, como las fotos que vienen en sus identificaciones. Las representaciones pictóricas son representaciones que, a diferencia de, por ejemplo, representaciones simbólicas, se parecen a aquello que representan, ¿no? Es decir, a decir verdad, no solamente se parecen de hecho, sino que la razón por la cual representan lo que representan es porque se parecen, ¿no? Es decir, ¿por qué esto representa un jarrón con flores? Pues en parte porque se ve como un jarrón con flores, ¿no? La idea es muy simple, muy intuitiva, es el tipo de cosas que solamente los filósofos dirían que no existe. Por supuesto hay muchos filósofos que dicen que no existe, pero el sentido común nos dice que efectivamente cuando yo veo un cuadro y ese cuadro representa unas flores, creo que sea lo que metafísicamente haga que ese cuadro represente esas flores, por lo menos parte tiene que depender con que se ve como las flores, ¿no? Es decir, que una representación pictórica está basada, por lo menos en parte, en la similitud de propiedades sensoriales. Y por ejemplo, el ejemplo paradigmático es aquí nuestro querido amigo Toulouse-Lautrec, está pintándose un autorretrato. Pero bueno, la idea es que lo que dibuja se parece a lo que quiere dibujar. Pasa lo que sí. La idea, por supuesto, es que solamente en parte, o sea, no estoy diciendo que para que una cosa represente a otra pictóricamente basta con que se parezca. No estoy diciendo algo así, porque el ejemplo más obvio es los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos se parecen, pero no se representan, ¿no? O sea, la representación es algo extra aparte de semejanza, pero lo único que vale la pena, bueno, lo único que es importante para la plática de hoy es que no vamos a hablar acerca de ese otro extra. Yo tengo una teoría sobre eso, pero no les voy a platicar sobre eso. Pero lo que creo que sí es de sentido común es que por lo menos parte de la razón por la cual un cuadro representa lo que representa es porque se ve parecido, ¿no? Una foto, y bueno, no tiene que ser visual. La mayoría de nuestros ejemplos favoritos son visuales, pero piensen por ejemplo en una grabación. Si nosotros oímos un disco, ahí está representada cierta música porque se oye como estaba sonando cuando se grabó, ¿no? Es decir, hay ese hecho de similitud. Bueno, esta teoría, que es muy bonita y que nos gusta a mucha gente, tiene problemas. O más bien tiene una dimensión metafísica, y a los filósofos les ha gustado mucho pensar sobre esta relación, por lo menos desde la Grecia clásica. Es verdad, el principio, el origen de la discusión metafísica sobre la representación pictórica es el mismo Platón, ¿no? Se recordará, esta es una cita del trabajo de Bernard. Platón hace del imitar el rasgo común y característico de todas las actividades figurativas y representativas, ¿no? En muchos diálogos, en el Fedón, en el Fedro, en la República, en el Sofista, en el Timeo, él regresa a esta idea de que las imágenes, las representaciones, en este caso representaciones pictóricas, a nivel metafísico son subordinadas de la realidad.
si la idea es de que en su ser metafísico este cuadro es inferior o derivado del jarrón real, ¿no? Esa es la idea de imitar, ¿no? La representación pictórica es un tipo de imitación, y la imitación, como su nombre, pues, como cualquier persona que conoce lo que es imitar, tiene de sí mismo esta noción de derivado, ¿sí? Entonces la representación es derivada de lo representado, ¿no? Esa es la idea platónica, también otra vez de mucho sentido común, ¿no? Es decir, mi foto metafísicamente está derivada de mí mismo, ¿sí? Y la idea es muy sencilla. La idea es que hay repito, una prioridad metafísica del objeto sobre la representación, de tal manera que la idea es que representar pictóricamente es reproducir propiedades visuales del sujeto en la representación. Otra vez, me estoy centrando en el ejemplo visual, pero la idea es que tenemos aquí un dibujo y el modelo, ¿no? Entonces, la noción platónica básica es que la representación se ve como se ve porque el objeto representado se ve como se ve y no al revés. O sea, no vas a decir que esta persona tiene la nariz de esta forma porque su cuadro lo tiene, sino al revés. Diríamos que el cuadro tiene la nariz de tiene esta forma porque la persona tiene la nariz de esta forma. Esa es la idea, ¿no? Una idea muy sencilla. El problema es que hay cosas que no parecen encajar bien a este modelo, desafortunadamente. Aunque suenan en sentido común, hay problemas como por ejemplo representaciones pictóricas vacías. O sea, tenemos aquí, este es un cuadro medieval de un animal fantástico. Es una especie, bueno, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero pues como pueden ver es como una gallina con cola de serpiente. Una cosa muy rara. Y bueno, pero creo que estamos de acuerdo que esta es una representación pictórica, y también estamos de acuerdo que representa una gallina con cola de serpiente o algo así. Pero el problema es que no existe, entonces, y sin embargo sí existe la representación. Entonces, si la representación fuera derivada de lo que representa, entonces no podría existir sin su base metafísica. Y el problema es que aquí tenemos la representación sin lo representado, ¿no? Entonces eso causa un problema. Es un problema fascinante del cual no voy a hablar el día de hoy. Pero hay otro un poquito más sencillo. Vamos a ir por partes. El segundo problema que enfrenta la visión platónica es tal vez uno más cotidiano. Son cosas como planes y prototipos. Igual que pasa con un plan o un prototipo. Ahí el plano, por ejemplo, el plano de una casa, el plano de un edificio, es una representación que a mí me parece claramente pictórica y que sin embargo igual no parece ser derivada del edificio, sino al revés. Parece que el edificio surge del plano, es decir, que lo que es primario metafísicamente parece ser el plano, ¿no? Es decir, la casa tiene la forma que tiene porque fue planeada así. Y en ese sentido parece que metafísicamente las propiedades del plano son primarias a las propiedades de lo planeado. Entonces como que invierte la relación que nos parecía tan de sentido común cuando uno piensa en este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con prototipos, ¿no? Cuando uno hace un prototipo de un coche, por ejemplo, es una maquetita de esas, ahí parece que otra vez el coche tiene la forma que tiene de manera derivada de la que tiene el prototipo, y sin embargo el prototipo representa el coche. Ese es el tema que a mí me interesa. ¿Y por qué me interesa? Vamos a pasar que sigue. Porque me parece que tiene que ver con la noción misma de abstracción. Entonces, hasta aquí todo era, digamos, estética. Pero esto tiene consecuencias muy importantes en filosofía de la ciencia, en particular en el área que a mí me gusta, que es la filosofía de las matemáticas. Y parte de lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es que este problema, que puede salir así medio raro, en realidad tiene que ver con una cuestión fundamental en filosofía, que es la naturaleza misma de la abstracción o la relación entre lo concreto y lo abstracto. Porque ahí también hay una visión platonista muy tradicional, que suena muy parecida a lo que nos dijo sobre representaciones y realidad, que es que lo concreto es derivado, que lo abstracto es más fundamental que lo concreto, ¿no? Como ustedes saben, Platón pensaba eso, las ideas abstractas, eso es lo que es metafísicamente fundamental,
estas cosas de aquí son derivadas. Pero así como existe el platonismo, la mayoría de nosotros hoy en día ahora somos aristotélicos, ¿no? Todos los cientistas, esos de los que hablaba Sergio, aristotélicos, que si todos hasta las caras. Y entonces la mayoría de la gente hoy en día, por lo menos a partir desde la época medieval, en gran parte, pero más que nada de la modernidad, piensan que más bien lo abstracto es en cierto sentido derivado de lo concreto porque se obtiene a través de un proceso de abstracción. Y el proceso de abstracción precisamente es un proceso que va de lo concreto a lo abstracto y en ese sentido hace que lo abstracto sea derivado. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que espero sea bastante ilustrativo, que es la diferencia entre las cosas que son redondas y el círculo matemático. ¿No? Me parece que es un ejemplo bastante paradigmático de algo que es abstracto, que es un círculo, los círculos de los que habla la geometría, y luego cosas redondas, como las cosas redondas que debemos de tener por aquí. Eso es redondo, no hay muchas cosas redondas por aquí, esta estampita, pero bueno, hay cosas redondas en el mundo concreto. La manzana está bastante redonda, finalmente, y la pregunta es metafísicamente cuál es la relación entre eso. Entonces el aristotélico te va a decir que el círculo es redondo porque los objetos concretos de los que fue abstraído eran redondos. Entonces el círculo tiene esta propiedad de redondez de manera derivada de la redondez que hay en el mundo. ¿Ok? No, pero por supuesto es una redondez de otro tipo, es una redondez perfecta, ¿no? Se dice que el círculo es lo que es perfectamente redondo, aunque en este mundo tengamos redondeces imperfectas. Entonces, en el proceso de abstracción no solamente se copia, sino que aparte como que se purifica, se idealiza. Entonces, el proceso de abstracción tiene un elemento. Esta tal vez es una versión muy simplificada, pero esa es la idea tradicional que se tiene actualmente, especialmente en filosofía y la ciencia, de lo que es la abstracción. Ahorita somos aristotélicos. El problema es que si esta es nuestra noción de la abstracción, vamos a tener problemas con ciertos ejemplos de representaciones pictóricas que se usan en ciencia. Este es un problema que me presentó a mí Marco Panza porque yo estaba defendiendo la teoría platónica y él dijo, no, ¿cómo crees? Bueno, no sé, ¿conoces a Marco Panza? ¿No? Pues entonces ya se imaginarán cómo habla él. No voy a poder imitar, pero él dice, bueno, si los círculos obtienen su redondez de los objetos redondos concretos, y en especial de los diagramas matemáticos, él dice, es que si efectivamente tomamos en serio la idea aristotélica de que el círculo está abstraído de lo redondo en él dice, si uno va a hacer la historia, es más, si uno se va a la manera en que se creó la geometría, uno va a ver que, por ejemplo, los diagramas jugaban un papel muy importante en la construcción de la geometría. ¿Y por qué jugaban un papel tan importante los diagramas en la geometría? Porque precisamente lo que estamos haciendo era observar el caso concreto para abstraer el abstracto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los diagramas geométricos juegan un papel fundamental metafísicamente, un papel metafísicamente más fundamental que los mismos objetos geométricos. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, y bueno, y Marco tiene mucha evidencia histórica a su favor, no voy a debatir con que Marco tenga razón respecto a su visión aristotélica, pero hay mucha gente que es aristotélica. Pero lo que concluye Marco, y lo que sí me movió, porque dije, ¿cómo hay que resolver este problema? Es que dijo que si efectivamente esto es correcto, entonces los diagramas no pueden representar a los círculos en virtud de que ambos son redondos. ¿Sí? Es decir, esta visión platónica de que la representación es derivada de lo que representa estaría en conflicto con esta visión. Es decir, ¿por qué? Porque el diagrama representa el círculo y sin embargo el diagrama es más fundamental que el círculo. Entonces ahí había un problema. Es decir, tenemos este problema, ¿no? Tenemos dos hechos. El hecho de que el diagrama de un círculo es redondo y el hecho de que el círculo es redondo. Uno es un hecho abstracto, matemático, y otro es un hecho concreto, pictórico. Y la pregunta es, ¿cuál de los hechos es más fundamental? Parecería que si uno es... no hace mucho ruido, ¿verdad? Si uno es aristotélico va a tener que decir que esto es más fundamental y esto es derivado. Es decir, que esto es cierto porque esto es cierto, pero si
los diagramas son representaciones pictóricas y tenemos la imagen platónica, esto tendría que ser más fundamental que esto y ahí hay un problema, ¿no? Entonces tenemos que decidir quién de los dos está de acuerdo. Entonces, ese es el problema. Me parece a mí que este es el problema que está de fondo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es cómo reconciliamos esta idea de sentido común de que las representaciones pictóricas descansan en semejanzas con también un hecho que me parece que es bastante aceptable de que hay veces en las cuales lo representado es menos fundamental que lo que representa. Las representaciones son más fundamentales que lo que representan. Sí, no se puede apagar esto. Un segundito. O sea, sí tiene mucho frío y calor, ¿verdad? Entonces lo dejamos. Sí. No sé, no es un botón. Ya se comportó. Gracias. Los medios se bajan. Ok, entonces vamos a regresar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que yo creo que es el problema central? El problema central me parece que es conciliar dos tesis que parecen ser de sentido común y que queremos mantener las dos, ¿sí? Yo creo que no es un dilema, sino que el problema es tratar de hacer que las dos sean verdades. La primera es que las representaciones pictóricas representan en virtud de su semejanza con lo que representan, que suena muy de sentido común. ¿Sí aceptan que eso es como más o menos common sense? La segunda es que las representaciones pictóricas pueden preceder a lo que representan. Eso puede ser un poco más controversial, pero hay filósofos que yo respeto mucho que lo han tratado de defender, ya sea en casos de planos o de diagramas o cosas por el estilo. Entonces mi tarea va a ser, en lo que queda, muy rápido, es defender que esto es reconciliable. Y la idea es muy sencilla, muy obvia, creo yo. Yo creo que el problema es que los que piensan que ahí hay una tensión, como Marco, no están leyendo bien la primera tesis. ¿Qué es lo que queremos decir cuando filósofos como yo decimos que una representación pictórica representa, por lo menos en parte en virtud de que se asemeja a aquello que representa? Y creo que hay dos maneras de leer esa tesis. Una que es la correcta y otra que es la incorrecta, obviamente. ¿Y por qué es incorrecta la que es correcta? No, ¿por qué es incorrecta la que es incorrecta y correcta la que es correcta? Pues porque nos mete en los problemas que acabamos de mencionar. Entonces la idea es que hay una manera mala de leer estas cosas, que es diciendo que una representación R de un objeto O tiene la propiedad de que tiene porque O también la tiene, ¿no? Es decir, este dibujo de esta... ¿Cómo se llaman estas flores? Alcatraces. Ok, este dibujo de alcatraz es blanco porque el alcatraz es blanco, ¿no? Esa es la idea, más o menos. Lo que yo digo es que no, esa idea es una mala idea. La mejor manera de decirlo es la siguiente. Es una sutil la diferencia, pero van a ver cómo va a ser lo que va a cambiar todo. Un objeto R representa un objeto O porque ambos tienen la propiedad P. En otras palabras, la razón por la cual este es un cuadro de azucenas, perdón, parte de la razón por la cual esto es un cuadro de alcatraces es porque tanto el alcatraz como el cuadro tienen una parte blanca, cierta forma, etc. La diferencia es fundamental, porque fíjense que aquí lo que es fundamental es el objeto representado y de ahí se deriva la representación. Mientras que aquí lo que estoy diciendo es que lo que es fundamental es la semejanza, y de la semejanza surge la representación. Pero decir que la semejanza es fundamental no es lo mismo que decir que lo que es semejante es fundamental a lo que es semejante. Voy a tratar de hacerlo un poco más explícito en los casos del que nos interesen. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del prototipo, lo que yo quiero decir es que no es cierto que un prototipo tiene la forma que tiene porque el objeto a construir tiene esa forma. No. Lo que hay que decir es algo más sutil. Un prototipo representa el objeto a construir porque ambos tienen la misma forma. ¿Sí? Entonces la semejanza la que es fundamental. Pasamos al que sigue. Lo mismo pasa en el caso del diagrama. No es cierto que el diagrama de un círculo es redondo porque el círculo es redondo, sino que un diagrama representa un círculo porque ambos son redondos. Entonces lo que es necesario para la representación es la semejanza.
Pero la semejanza, para que se dé la semejanza, no es necesario que uno de los dos sea primero que el otro. Puede ser que uno sea primero, puede ser que el otro sea primero, puede que los dos sean al mismo tiempo, no importa. Como queda claro en el siguiente punto y diagrama. La idea es que la representación está fundada en la similitud y la similitud está fundamentada en la posesión de propiedades. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa que yo me parezca a mi hermano? Bueno, no, ustedes no lo conocen, pero mi hermano y yo nos parecemos mucho. Y la razón, metafísicamente, eso significa que la forma de nuestra cara es parecida, hablamos parecido, nos vestimos parecido, nos cortamos el pelo parecido. Y a fin de cuentas, el resultado de tener esas propiedades en común es que nos parecemos. ¿Okay? Entonces, la similitud es menos fundamental que las propiedades que hacen la similitud. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el que la maqueta, por ejemplo, la maqueta de un edificio y la construcción que sale de esa maqueta tengan ambas la misma forma, es metafísicamente previo a que sean parecidos. ¿Sí? Es decir, antes de que haya un edificio, la maqueta no se parece a nada, porque no hay edificio al que se parece. ¿Sí? Entonces, la semejanza surge cuando tenemos las dos cosas, pero no necesita que una sea primero o la otra. No importa cuál es primero, lo importante es que las dos compartan propiedades. Entonces, lo mismo pasa con el caso del diagrama. El que el diagrama y el círculo sean ambos redondos es metafísicamente previo a que se parezcan en que son redondos y por lo tanto uno representa el otro. Entonces, eso significa, vamos a quedarnos con el ejemplo del diagrama, que la tesis de que las representaciones pictóricas representan en virtud de su semejanza con lo que representan es neutral con respecto a qué viene primero, la representación o representar. No importa cuál venga primero, lo importante es que cuando existan las dos sean parecidas. ¿Sí? No importa cuál existió primero o cuál se derive la propiedad de eso. ¿Okay? Y creo que con eso se pueden resolver los problemas que teníamos respecto a los diagramas y los planos. Ok, entonces podemos tener el siguiente, digamos, diagrama metafísico. Puede ser que Marco Panza tenga razón y que lo primero que fue redondo fue el diagrama. Y de la redondez del diagrama surgió la redondez del círculo. Pero una vez que los dos ya son redondos, entonces se asemejan en que son redondos y entonces ya puede uno representar al otro. Eso puede ser una manera en que sean las cosas metafísicamente. Y aquí, si así son las cosas, entonces es cierto tanto la tesis aristotélica de que lo abstracto proviene de lo concreto, como la tesis icónica de que la representación viene de la semejanza. O puede ser al revés, puede ser que tal vez los aristotélicos estén equivocados y Platón tenga razón, que el círculo sea redondo explica por qué el diagrama es redondo, porque lo abstracto es más fundamental, recuerda que sea Platón, pero no importa porque a fin de cuentas los dos se asemejan y por eso es que el diagrama representa al círculo. Entonces esto muestra cómo no importa si tú eres platónico o eres aristotélico, de todas maneras lo que tú pienses acerca de la naturaleza de la abstracción es completamente compatible con la tesis de que la representación pictórica descansa en semejanza. Por favor, sí. Por lo tanto, ya concluyo, el que las representaciones pictóricas representen en virtud de su semejanza con lo que representan es completamente compatible con que las representaciones pictóricas puedan preceder a lo que representan. Es decir, no importa si tú eres aristotélico y tú piensas que en algunos casos lo representado antecede lo que representan, o si tú eres platónico y tú piensas que lo representado siempre es primario. Hay compatibilidad de las dos maneras, siempre y cuando tú entiendas que lo fundamental es la semejanza. En geometría, esto significa que la tesis de que los diagramas geométricos representen estados de caso geométricos en virtud de que se parecen a eso que estamos representando es neutral con que uno sea platónico o aristotélico respecto a la naturaleza de los objetos geométricos. Si tú piensas que los objetos geométricos derivan de los objetos concretos, no hay ningún problema. Si tú piensas que al contrario, los objetos concretos derivan sus formas de los geométricos matemáticos, no tienes tampoco ningún problema, las dos son compatibles con mi tesis de que los diagramas son representaciones pictóricas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la charla, Axel, muy interesante siempre.
pero hay algo que a mí no me queda claro y que siento que estás eludiendo un problema de fondo de todos modos, nada más lo desplazaste. Voy a recurrir a mi propia representación favorita, que es la teoría de categorías. Y entonces, bueno, tú estás hablando de esta relación entre lo representado y la representación. Y tú dices, no, eso está mal planteado. En realidad, había que... bueno, así es como yo lo entendí. O sea, que esta idea de homomorfismo parece que no es la esencial. Que en realidad parecería que tenemos dos cosas que son semejantes entre sí y a partir de ahí surge todo este asunto, este nuevo planteamiento. Es un desplazamiento, en mi opinión, de un homomorfismo a una transformación natural, ¿no? Pero entonces, o sea, un homomorfismo tiene dos áreas y una transformación natural tiene, bueno, igual ese homomorfismo y quedaron acá abajo tu representado y bueno, la representación. Pero hay un tercer, o sea, ese tercer objeto de donde surge, o sea, hay una raíz, ¿esa qué es? O sea, porque lo que hiciste es que en vez de tenías una relación, digamos, vertical, que es nada más una línea, pero ahora lo que pusiste fue una especie de triángulo. O sea, tienes representación, representado y una tercera cosa. ¿Y qué carambas es esa tercera cosa? Bueno, ese fue mi... Bueno, no sé si te leí bien, ¿qué pasó? No, sí, efectivamente me leíste bien de que lo que yo quiero es desplazar esta idea de que la representación tiene que ser horizontal, ¿no? Original y luego copia. Entonces, no. Lo que tenemos es ok, ya que están aquí mis amigos cristianos, te voy a conceder que hay una tercera cosa, pero no es una entidad, sino es el hecho mismo de la representación. Es decir, tú tienes dos objetos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que uno represente al otro? El que haya una práctica de uso que explote, represente semejanzas, etcétera, etcétera. Si tú quieres llamarle eso a una tercera cosa, eso es, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que efectivamente esta requiere de las dos cosas, requiere del original y de la representación y del otro, pero no es que sea como un tercer nivel más arriba. Así lo digo. Comparto la opinión de Carlos, sé que es un placer siempre escuchar. Muchas gracias. Sus charlas, muy interesante. Y en realidad mi comentario versa sobre dos puntos. El primero, que no se relaciona directamente con tu tesis sobre... fíjate, directamente sobre tu tesis como la representación como semejanza. La representación pictórica, no toda la representación. Exacto. Entonces, pero aquí el primer punto que a mí me llama mucho la atención es que supongo que deberías defender una noción de representación en sí mismo. ¿En qué sentido? Porque si nosotros tenemos una noción de representación diferente o que no esté subordinado a la defensa de tu tesis, como un análisis conceptual previo, podríamos pensar que esto que dices de que no existe un valor más fundamental metafísicamente hablando del objeto que está representado por su representación, ¿no? Y que por tanto es menor en importancia metafísicamente hablando de esta representación respecto al objeto representado, sino que se pueden invertir estos papeles, es decir, que nosotros podemos decir que hay representaciones que tenemos y que por tanto a partir de estas representaciones, en tanto prototipos o modelos que podemos tener sobre algo, podemos construir un objeto como tal. Y entonces en ese sentido parece ser que la representación tiene mucho más relevancia o importancia metafísicamente. En este caso a mí me parece que eso no es una representación, no es un uso del concepto de representación estándar. Es decir, nosotros podríamos decir, o sea, en este caso, en realidad no estás hablando de una representación porque la noción de representación en sí misma descansa en la idea de que tú tienes un objeto, seamos realistas o no, tenemos un objeto desde el cual nosotros podemos fotografiarlo, filmarlo, cantarlo, musicalizarlo, etc. Este es mi primer punto. ¿No será que sería relevante pensar en una noción diferente para este segundo caso? Por eso te decía que no es directamente con la tesis. Y ahora, respecto al segundo punto, que sí creo que es directamente con la tesis que nos estás presentando y que estás definiendo de una manera muy interesante, es si nosotros pensamos que un modelo matemático de un hecho físico lo asumimos como un prototipo,
¿no? Como lo has explicado hasta ahorita, entonces parece ser que la semejanza que hay entre este modelo matemático como prototipo con el event físico, ¿no? Tú dices, la relación que se da ahí es porque son semejantes, ¿ok? Y entonces yo me pregunto, ¿y qué quiere decir que sean semejantes? Y entonces tú dices, mira, lo que quiere decir es que la semejanza es mucho más fundamental que las propiedades que los hacen semejantes. Y eso es lo que no entiendo muy bien, porque al final lo que pienso es que estás defendiendo una tesis que intentas vacunar frente a los conflictos de corte realista y antirrealista respecto a la representación matemática sobre la aplicación de eventos físicos, pero al mismo tiempo creo que al mismo tiempo creo que ahí en realidad tú eres un realista y además un estructuralista. Creo, es mi lugar. Un realista, ¿por qué? Porque al margen de que tú digas, la dirección puede ir de acá, la dirección del valor metafísico de la representación puede ir de acá para allá o de allá para acá, y entonces nada respecto a mi propuesta, en realidad lo que tú estás privilegiando es una noción de un objeto que te permite explicar su representación de cierta manera. Entonces ahí se filtra algún tipo de realismo. Sí, no, de estructuralismo sí, me parece más claro. Creo que tienes toda la razón. Esos son mis dos comentarios. Muchas gracias. Voy a empezar con esto último porque creo que la gente lo tiene más cercano. Y creo que es muy cercano a la respuesta que le di a Carlos César, que es precisamente la idea es que lo que es fundamental en la representación no son los objetos, sino las relaciones. Y eso sí, puedes decir, es muy parentado con el estructuralismo. Y eso creo que tienes toda la razón, pero no le veo ningún problema. ¿No? Eso es lo que estaba tratando de decir. Y respecto a la primera pregunta, también tiene razón en el que esta es una explicación a un cierto nivel de generalidad. Uno podría tener una explicación más general, no preguntarse qué es la representación pictórica, sino qué es la representación en general. Y eso no hice. Y bueno, sí sería mejor tener una cosa más amplia que uno que tuviera por caso. Y bueno, pero como tú bien dijiste, esto va un poco más lejos del objetivo de este paper y los voy a leer, que si alguna vez me publican mi otro paper, ahí lean cómo muestro que esto se deriva de una noción más general de representaciones. Pero eso mismo me sirve en contra de tu segunda crítica, que tú dices, bueno, ¿por qué no decir que cosas como los planos y los prototipos son casos raros que en realidad no son representaciones? Y quedarnos con la noción platónica tradicional. Pues precisamente la razón por la cual no quiero hacer eso es porque es preferible tener una teoría más general que los incluya a los dos. Entonces eso es lo que yo creo que es la ventaja de mi teoría, que es neutral respecto a casos como prototipos y casos como pinturas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Entonces por eso es que creo que tienes razón. Gracias. Buenos días. Sí. Yo vengo acá de la teoría de UTM. Muchas gracias. Sí, me agrada mucho tu tema. Yo creo que lo que tú tratas aquí de defender es el complemento, ¿no? Que hay ambas teorías, que una complementa a la otra. Creo que caemos en el dilema de que qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué surgió primero? Yo creo que ambas están bien, porque efectivamente una imagen, tú te basas de un objeto, ¿no? Para pintarlo. Pero también es cierto que los planos, un arquitecto los crea, tal vez en base a su creación, pero también se basa en cosas que él ha visto, cosas que también le han gustado, y puede hacer una mezcla de muchas cosas, ¿no? que él le han gustado y al final lo conjuntan. Y bueno, yo creo que sí pueden ser ambas las teorías. ¿Qué otras maneras se ha tratado de explicar esto en la literatura? ¿No? Porque esto es un problema que yo no estoy descubriendo, ¿no? Es un problema que se conoce y precisamente lo que mucha gente ha defendido es lo que tú has dicho, es decir, que cuando tenemos, especialmente para el caso de representaciones vacías, ¿sí? O sea, ¿por qué es que el dragón ese la gallina con cola de serpiente o lo que haya sido, es una especie de dragón, ¿no? ¿Cómo es que puede representar pictóricamente si no se parece a nada que exista, de hecho? Y precisamente la respuesta que se ha dado comúnmente es la que usted da, es decir, lo que pasa es que la cabeza sí se parece a la cabeza de una gallina, la cola de una serpiente, y entonces nosotros interpretamos la imagen
parte por parte, y siempre tiene que haber algo en el fondo que sea a lo que se refiere. Es decir, no el todo tal vez, pero sí las partes. Y efectivamente, eso es una manera de rescatar el platonismo y decir que lo mismo pasa en el caso de los prototipos, de los planos. Es decir, cada parte representa algo que ya conocemos, una esquina, una puerta. Tal vez no hay nada a la que corresponde el todo del plano, pero cada parte nosotros ya conocemos una versión previa. Efectivamente, esa es la... Sí, en lo personal me gusta mucho la filosofía. Sí, entonces la filosofía va más allá. Sabemos que es el estudio de la mente, ¿no? Entonces también tenemos un dilema porque pues tenemos diferentes tipos de pensamiento y cada quien lo va a ver de esa manera abstracta, ¿no? Yo no puedo ver como tú ves, ¿no? Entonces ni tampoco pensar como tú piensas. No, creo que tienes toda la razón. Creo que por eso la relevancia de la plática de Sergio acerca del pluralismo. Como puedes ver, amigos, el pluralismo, creo que Sergio tenía problemas. Quiero contar una pequeñísima historia como preámbulo, ¿no? Hace poco tiempo una amiga estaba ofreciendo un gatito para regalar, ¿no? Le dije, pues enséñame una foto, ¿no? A ver cómo es. Me manda una foto, le digo, no, pues sí está muy bonito. Me dice, sí, ¿verdad? Me dice, bueno, pero ese no es, ese es su hermano que se murió. Pero es igual, ¿no? Y bueno, pues uno podría decir, ¿no? Siguiendo tu espíritu, bueno, pues la foto del hermano lo representa, pues porque hay una semejanza entre los dos, ¿no? Pero a mí se me ocurre, digo, excluyendo los casos de representación matemática, se me ocurre que una manera más intuitiva de entender estos casos sería con más una teoría histórico-causal, ¿no? De la representación. Más bien, ¿por qué esa foto representa al otro gato? Pues porque mi amiga lo escogió, a lo mejor en parte lo escogió por la semejanza, pero podría ser por muchas razones, ¿no? Y al haberlo escogido ella, pues eso es lo que hace que represente al gato, ¿no? Entonces esa sería como mi duda, ¿no? Si no sería esa una mejor manera de plantear la representación pictórica. Mi segunda pregunta es más de tipo metafilosófico. Tú has usado en estos análisis, o no sé si sean análisis, pero al menos en estas elucidaciones has usado la palabra por qué muchas veces. Sí, entonces tan física. Mi idea es, ¿cómo entiendes ese por qué? Si lo entiendes en términos de contrafácticos o para ti es epistémico. O sea, ok, entonces, esa sería mi pregunta. No, creo que otra vez, ¿cómo te llamabas, perdón? Vianey tiene todo, creo que ella ya dio la respuesta a tu primera pregunta, es decir, necesitamos teorías complementarias. Entonces lo que quiero decir es que por lo menos parte de la historia que contemos de por qué un dibujo representa lo que está dibujado es por semejanza, pero no va a ser solamente lo único. ¿Y qué otra parte va a ser? Probablemente va a ser cosas que tú estás diciendo, es decir, que hay un hecho causal de alguien usándolo de cierta manera. Yo creo que también hay normatividad, entonces también vas a tener que incluir cuestiones acerca de la racionalidad en esperar que la gente entienda lo que está tratando de representar. Esos tres elementos creo que van a ser necesarios. También lee mi próximo artículo, más detallado esa parte, pero el problema es que para defender eso yo tenía que lidiar con estos casos complicados, entonces por eso que estoy trabajando en estos casos complicados. Y la segunda, pues sí, la pregunta es, cuando así me la paso hablando, todo el paper es acerca de qué es lo más fundamental que la otra cosa, y la pregunta es, ¿en qué sentido de más fundamental? Pues el metafísico. No sé qué tanto significa eso, pero es ese que le interesaba a Platón cuando decía que las cosas de este mundo eran menos fundamentales que las reales. Esa noción que, aunque es metafísica, en realidad me parece que es muy cotidiana, y es lo que me gusta de este ejemplo. Creo que tenemos juicios metafísicos de sentido común, ¿no? Como el que efectivamente algunas cosas, cuando nosotros copiamos algo, la copia es menos fundamental que la original. Ese tipo de noción. No me parece que sea una noción técnica, pero es una noción que tenemos que sistematizar. Gracias. A lo mejor es algo que sigue lo que Vianney comentaba, y es sobre la naturaleza de la semejanza. O sea, entiendo que es una relación entre los dos objetos que son, ya sea representación o representado, pero bueno, incluso yo me atrevería a decir que hay un sentido en que lo representado y la representación son lo mismo, en virtud de la semejanza, pero tal vez, o tienen que compartir, Sí, tienen que compartir cosas. Compartir algo en algún nivel metafísico. Sí. Pero, bueno, en el sentido en el que, bueno, a lo mejor eso sería contra lo que César mencionaba, pero quién sabe. Pero mi interés era sobre la naturaleza intencional de la relación,
porque al final del día el que representa lo representado o si es significativo para nosotros es porque la semejanza tiene al menos metafísicamente tiene una realidad intencional para nosotros. No sé de caso con eso. Intencional con ese. La relación intencional con eso. Con C, yo creo. Yo pensé con eso. Ok. No, ¿cuál es la intencional como Las dos cosas. como objeto? Y creo que efectivamente más bien me parece un desarrollo a lo que preguntaba Alejandro. Es decir, a fin de cuentas, las representaciones, existen representaciones porque hay usos representacionales y en ese sentido, parte de lo que es más fundamental es el uso que le hacemos a estas cosas, ¿no? Es decir, es porque lo usamos de cierta manera esto que representa lo que hace. Y en ese uso, pues por supuesto, hay intenciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de saber qué es lo que está siendo representado. Pero creo que lo más importante es la intencional con ese, que es lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos una representación, casi siempre es, bueno, especialmente en ciencia, que es la parte que yo estudio, casi siempre es como instrumento, ¿no? Es decir, es para ayudarnos a hacer algo, ¿no? A ayudarnos a identificar un objeto, a estudiar ciertas cosas, a tomar en cuenta datos, cosas por el estilo. Entonces, para que una representación sea una buena representación, tiene que efectivamente ayudarnos a lo que sea que estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la foto de nuestra credencial para votar tiene un uso muy particular, que es ayudarnos a identificar a la persona en ciertas circunstancias oficiales. Entonces, esa representación es exitosa en tanto que la semejanza que hay entre la persona y la fotografía tiene ventajas tanto para hacer fácil el uso, es fácil identificar a la persona, como también nos permite obtener mayor información sobre la persona. Pero entonces, para poder explicar por qué representamos las cosas de la manera en que lo representamos, vamos a tener que tomar en cuenta cuáles son nuestras capacidades, ¿no? Es decir, qué es lo que en lo que acabo de decir en los últimos segundos, juega un papel muy importante en nociones como fácil o difícil. Y lo que es fácil o difícil, y ayudar y herramienta, pues depende de las capacidades de cada quien. Entonces, en ese sentido, las representaciones dependen de las capacidades de los seres humanos, ¿sí? Es decir, nosotros representamos las cosas, lo que hacemos, porque somos el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Porque vemos ciertos colores, ¿no? Porque es más fácil distinguir líneas que distinguir sonidos. Todas estas capacidades cognitivas han ido moldeando la manera en que representamos cosas, ¿sí? Entonces, para poder efectivamente dar cuenta de por qué representamos las cosas como representamos, vamos a tener que tomar en cuenta precisamente todas estas capacidades cognitivas, ¿sí? Y en ese sentido es que hay una dimensión epistémica que me parece fundamental en la noción de representación, que repito es la parte para el otro artículo. Esperemos que me lo haya sometido. Crucen sus dedos, por favor. Yo tengo una pregunta. Gracias. Me parece muy atractiva la propuesta por un lado, pero alguien podría plantear la siguiente dificultad. Dado el papel que le das a la semejanza ahí en el intento de desarrollar una propuesta que sea metafísicamente neutral entre las dos opciones, hay filósofos como Nelson Goodman que han sostenido que la relación de semejanza es, ¿cómo le llama Goodman? Un impostor, sí, exacto. Y una de las razones que da Goodman es que la relación de semejanza es vaga. Y bueno, además da otros argumentos, otras razones para decir que la relación de semejanza no es un buen fundamento para desarrollar propuestas. Entonces, me gustaría saber cuál es tu reacción a ese tipo de... Sí, efectivamente, como decía hace rato, este trabajo es parte de una defensa mucho más grande de que hay representación por semejanza, y en particular que las representaciones que utilizamos en ciencia y en geometría en particular, en diagramas de geometría euclidiana, son representaciones pictóricas. Y efectivamente tenemos que responder todo ese tipo de problemas, ¿no? Y la respuesta que di más o menos a Alejandro ya y a Panel es más o menos... Creo yo, Axel Barceló, que es la respuesta correcta, que es una idea
que viene pues, de los gracianos y más que nada la gente de la gente que hace pragmática en lingüística. La idea es muy sencilla, creo. Es que para que un objeto represente pictóricamente a otro, tiene que parecerse. Pero parecérsele puede significar cualquier cosa, y el sentido en el cual cualquier dos cosas se parezcan. Pero tiene que ser un tipo de parecido particular. Un parecido tal que cuando uno vea el objeto, uno diga, ah, mira, es muy notorio que se parece a X. Aparte, es muy claro que la razón por la que se parece a X no es aleatoria, sino se ve que hubo algún esfuerzo para hacerlo parecerse o para escoger un objeto que se parezca. Entonces yo tengo que explicar por qué alguien haría que ese objeto se pareciera a otro. Y lo más racional es pensar que porque quería que se pareciera a eso para representarlo. Entonces es este trabajo de abducción sobre la intención de la persona que creó ese objeto que nos hace pensar que lo representa. Es decir, ¿por qué pensamos, todos cuando entramos aquí, cuando nosotros pensamos que esto era representaba un alcatraz, gracias, me parece a mí que la explicación básica es porque si uno ve eso, pues mira, ve el muro, de repente hay algo que no parece muro, ¿no? Como que es más complejo o en algún sentido es más simple, pero es distinto del muro, ¿no? Y se nota que tiene una forma muy particular. Esto no es una mancha, ¿sí? Creo que reconocemos que no es una mancha. ¿Sí? O todos ven una mancha ahí. Sí ven que no es una mancha. ¿Qué quiere decir que no es una mancha? Que no es aleatorio la disposición de formas y colores que están ahí. ¿Sí? Hay un orden. Y es el tipo de orden que no se da así aleatoriamente. Entonces uno piensa, lo más seguro es que alguien le dio orden a las formas que están ahí. Y le dio un orden muy particular. El orden que las hizo parecer alcatraz. Entonces, si uno se da cuenta de que alguien hizo eso, pues lo más normal es preguntarse por qué lo hizo. Y creo que la respuesta más clara es, pues porque quería pintar los alcatraz, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que pinte, que eso se represente al alcatraz. Entonces, hay una parte de semejanza, pero está inscrita en una historia de usos y de recursos, que es la que hace que, aunque sea vago, pues también se va a responder. Y bueno, si al final va a terminar que es una relación de representación vaga, no me causa ningún problema, porque me parece que de hecho probablemente la representación sea vaga. Entonces eso es lo que va a resolver el resto de los problemas. Y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, tenemos que terminar, entonces damos un gran aplauso.